clase. Amén. Disculpado, no se preocupe, Zoilo. Ok, amigos, sin demorar, vamos a comenzar con una oración. Estamos en la lección 7 de nuestro curso. Em, voy a, voy a guiar la oración preparada aquí, que está aquí en la pantalla. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Envía líderes espirituales a mi vida, quienes también oren por mí y me guíen según tu santa palabra. Abre mis oídos, prepara mi corazón para atender tu santa voluntad. Todo esto y también incluimos a nuestro amigo Samuel Cuellar, Señor, quien pues tú conoces su enfermedad, su condición física y espiritual y te pedimos que esta enfermedad sea para tu gloria, si es tu voluntad, que se recupere pronto para servirte, Señor, muchos más años aquí en esta tierra. Si eso es lo que tú deseas, Señor, pues así será. Pero nosotros nos sometemos a tu voluntad. Señor, bendice nuestra clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, amigos, empezamos hablando en breve de su proyecto final. Ok, algunos de ustedes ya lo terminaron. De todos modos, sí sirve como repaso. Ok, su proyecto final, si todavía no lo hacen, no lo han hecho, tiene dos partes. Primero, van a preparar una enseñanza bíblica, su plan por escrito para una enseñanza utilizando la técnica de las 4C. ¿Okay? Si alguien necesita que publique yo nuevamente el borrador para el proyecto, me dicen ahí en el grupo de WhatsApp y lo publico. Se ha compartido varias veces, pero sin problema, se puede publicar de nuevo. Luego, ustedes de alguna manera, de cualquier manera, buscan forma de compartir la enseñanza que preparó usted con otros, que sea en persona, si es que se puede, de manera segura y legal, y si se permite en su país. Si no, pues por las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. De alguna manera me mandan alguna evidencia para saber que sí lo hicieron, ¿ok? Confío en ustedes y su palabra, pero sí es bueno a la vez compartir un video, una foto, capturas de pantalla o simplemente me reenvían los audios si ustedes o videos si ustedes hicieron el proyecto y lo compartieron por WhatsApp, me lo pasan a mí también. Bien, se basa en Daniel 3, ¿ok? Ese es el texto. Si alguien más tiene preguntas o dudas acerca del proyecto, pueden hacerlas en el grupo, en el chat ahora mismo o en el grupo de WhatsApp. Y sí, vamos a irles explicando. Simplemente vamos a hacer un breve repaso ahora mismo de las 4C. El primer paso, amigos, es captar. Esta es la introducción. En este paso, ustedes pueden mostrarnos su creatividad, ¿ok? Agarran un tema, agarran tal vez un personaje, agarran algo que está sucediendo en el mundo, en el día de hoy, en la actualidad, que tenga que ver, que tenga una conexión con la historia bíblica, ¿ok? Algo que llame la atención, algo que ayude a los que estén presentes a empezar a pensar en el tema que se va a tratar en la enseñanza. Por ejemplo, eso que les había plantado hace unas semanas pues, por ejemplo, si alguien viene y con una pistola y dice, tienes que adorar a la Virgen o tienes que arrodillarte delante del Papa Francisco o
o te doy con la pistola, pues ¿lo harías? O sea, algo así sería un interesante captar, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que les pasó, sino que no era una pistola, era un, bueno, ok, algo así para que ellos vayan pensando en lo que Dios nos quiere decir en la historia, ¿ok? Contar es la historia leída o usted en sus propias palabras, sobre todo con niños, a veces es mejor hacer los dos, ¿verdad? Leer y volver a contar la historia como a su nivel, en su vocabulario, con jóvenes también. Pero bueno, los pasos 3 y 4, por un lado, es muy fácil porque ustedes ya conocen las preguntas, pero lo que ustedes, como los que van a guiar la enseñanza, lo que ustedes tienen que preparar para las preguntas 3, para los pasos 3 y 4 de considerar y consolidar son las respuestas, ¿ok? Ustedes deben tener una respuesta preparada, ¿ok? Para poder guiar al grupo. Las preguntas más importantes, en mi opinión, son las preguntas de consolidar en las cuales decimos, ¿qué pecado queremos confesar? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Y amigos, muchos de ustedes bien identifican el amor de Dios en la historia, pero muy pocos están aplicando el amor de Dios a nuestras vidas, ¿ok? Quiero ver eso en sus planes por escrito de Dios amó a los tres hombres en el horno, salvándolos del fuego. Y ahora quiero que tomen el siguiente paso con esa pregunta de decir, y a nosotros, bueno, ustedes terminen. No voy a escribir su proyecto para ustedes. Ustedes tienen que, pero sí me explico. Apliquen la palabra de Dios a nosotros también, ¿ok? Todo esto es importante, sucedió hace 2500 años, pero a nosotros, ¿qué? ¿Ok? Esa es la parte que les falta a muchos de ustedes con sus planes escritos, ¿ok? Bueno, ¿estamos listos ya para ver nuestra historia? Hoy es muy interesante lo del señor Esdras. Señor Esdras. Am, Ahora, les planteé tres pedacitos. Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 7, un pedacito, y luego Nehemías. De hecho, interesante, el libro de Nehemías, como eran contemporáneos, Esdras y Nehemías. Nehemías, de hecho, habla de Esdras. ¿Ok? Bien, pues sin demorar, vamos a nuestras preguntas de, de considerar. Solo quería mencionar esto. Se mencionó en la clase, en el grupo de la mañana. ¿Sabían ustedes que su Biblia no, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no está organizado en orden cronológica? Sí sabían eso, ¿verdad? O sea, más o menos sí. Génesis sí es primero y Malaquías es el último profeta. Ok, más o menos entonces sí vamos en orden cronológica. Pero Esdras y Nehemías, de hecho, deben estar en orden cronológica, deben estar casi al último del Antiguo Testamento. ¿Ok? Solo un detalle. Ahora, Esdras, yo, amigos, no sé qué tanto saben ustedes de la historia eclesiástica, la historia de la iglesia, de, mm, pues sí, de los siglos que entre los tiempos de Cristo y y el día de hoy. Como más o menos hace 500 años, este, solo había una iglesia, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana. Bueno, también estaba la Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa en el Oriente, pero pues realmente nada más había una denominación en buena parte del mundo, la Iglesia Católica Romana. Pero la verdad es que mucha gente en aquellos tiempos
pues ya desconocían por completo la Biblia. Asistían a la iglesia, se consideraban, digamos, cristianos o cristianos católicos, no sé cómo se llamaban, pero realmente nadie tenía la Biblia, nadie leía la Biblia, muy pocos conocían la Biblia, ¿ok? Y en eso, en aquellos tiempos, como hace unos 500 años, hubo una reforma, ¿verdad? Una reforma. Y el legado principal de la reforma era simplemente volver a abrir las escrituras. Volver a abrir las escrituras. Ese, amigos, es mucho de lo que hacemos en Academia Cristo, es animarlos a ustedes para todo, a decir, vamos a ver qué dicen las escrituras acerca de, vamos a ver, muy buena pregunta, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de, pues esa es nuestra misma actitud. Ahora, yo espero que vean ustedes en nuestra historia de hoy ese mismo sentir en el señor Esdras. Señor Esdras, ¿cuál es su legado en pocas palabras de, otra vez, vamos a abrir la Biblia, vamos a escuchar la palabra de Dios? Y la gente se quedaba de, wow, como si estuvieran escuchando por la palabra de Dios por primera vez. Porque para muchos sí, era la primera vez. Eh, Conocían la Biblia a medias, conocían a Dios a medias, pero ahora sí. Bueno, ok, eso es mi introducción. Amigos, ¿quiénes son los personajes que ustedes conocieron en el video, verdad? En la historia que se contó en el video y en las breves lecturas que les encargué. Veo que el señor Benjamín levantó la mano. Benjamín, buenas noches. Le damos la palabra. Gracias, profesor Joel. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, los personajes son el rey Ciro, porque fue en el primer año del reinado de él. Evidentemente, el protagonista no necesita presentación, pero lo haremos de Dios. De su palabra. Los sacerdotes, Artajerjes, que fue cuando sucedió el evento en el momento de su reinado. Benjamín, creo que se está cortando un poco el audio. Ahí está en silencio, Benjamín. Tiene que activar su micrófono nuevamente. Pero iba bien. Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Pero sí, escuchamos la buena parte. ¿Ya me escucha mejor, profesor? Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, no quiero interrumpir más. Gracias. No, perdón. Sí, eso fue una falla de la tecnología. Perdón, Benjamín. Perdimos su ritmo, pero iba bien. Escuchamos hablando de Ciro, de Artajerjes. Luis Armando levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas Era noches. el rey Ciro, pero Esdras, era sacerdote y escriba. Y lo gran importante es que lee la genealogía y llega hasta Aarón. Viene siendo tataranieto de Aarón. Entonces es una sola línea que Dios guarda. En Esdras guarda el remanente, pues, del sacerdocio de Cristo o de Dios, pues. Entonces estaba rey Ciro de Persia, que es Artajerjes, y luego Nehemías, que era copero del rey, pero ya del otro rey de Siria. Sí, entonces, que ahí más adelante parece como Jerjes también, y son de la misma, vienen siendo de la misma línea, pero uno de ellos es sacerdote y el otro viene y llega
logra que el rey le dé una orden de ir a reconstruir Jerusalén, de ir a reconstruir el templo. Entonces, es bueno pues la conexión que hay entre ellos porque los dos son israelitas y uno llega a fungir como rey, como que el gobernador en Jerusalén y el otro como sacerdote y a la vez escriba y levita pues. Excelente, gracias Luis Armando. Sí, lo que pasa es que también básicamente lo que tenemos es un resumen, ¿verdad? De todo un periodo de tiempo. Entonces, por eso, varios reyes y están sucediendo, o sea, estamos compactando muchos años en una sola lección, ¿ok? Ahorita explicamos la cronología. Bien, amigos, eso sí, Esdras, hablemos tantito de Esdras. Mencionó Luis Armando que sí es sacerdote del linaje de Aarón. Dios levantó al sacerdote el Esdras y también es escriba, ¿verdad? O sea, experto en la palabra de Dios. Él enseñaba la palabra de Dios públicamente y los llamó a arrepentirse. Hasta intercede, ¿se acuerdan de esa palabra? Intercede por el pueblo. Bueno, hablaremos más de él un poco más adelante. Hablemos de los reyes. Primero es Ciro. Amigos, hay algo muy interesante aquí en Ciro, acerca de Ciro. ¿Se fijaron que en Esdras 1:1 en adelante, Ciro, él se identifica como, yo, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén? O sea, él también sabe que Dios, el Dios verdadero, quiere que él haga este trabajo que los haga volver a Jerusalén y que reconstruyan el templo. O sea, Ciro hasta reconoce su papel, que digamos, está sirviendo al Dios verdadero en ese sentido. Ahora, una pregunta, o bueno, para que lo piensen, ¿cómo llegó a saber eso, Ciro? Dios se lo reveló, tal vez, pero también en Isaías 44, ¿sabían que Isaías, quien vivió unos 200 años antes, Isaías 44 y los principios de 45, um, Isaías ya había dicho, ya había profetizado todo. Él dice, así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada. Y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro. Ahí está el nombre de Ciro. Él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás cimentado. O sea, ahí tenemos profecía de la reconstrucción de Jerusalén, del templo, y también viene nombrado Ciro 2 siglos antes de ser rey. ¿Cómo es eso posible? Por eso muchos que critican la Biblia dicen, no es posible eso de predecir el futuro. Pero pues no creen en Dios, ¿verdad? Todopoderoso. Y hasta aquí también viene de Isaías 45, dice, yo el Señor digo así a Ciro, mi ungido. O sea, Dios le llama a Ciro mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. O sea, Ciro no conocía al Señor, pero el Señor conocía a Ciro. Y sí, de alguna manera Ciro llega a reconocer que él simplemente está haciendo lo que Dios le ha ordenado hacer. Entonces, bueno, vamos a hablar más de eso. Ok, entonces Ciro es el que al principio del libro de Esdras dice, ok, israelitas, judíos, ya pueden volver, pueden ir a su tierra, pueden reconstruir el templo, hasta les voy a dar lo que necesitan para hacer el trabajo.
Y eso nos lleva a la pregunta 2. ¿Qué cosas, qué recursos les dio el rey Ciro y, y los ciudadanos de su imperio, del imperio persa? ¿Qué recursos les dieron a los judíos que iban a volver? ¿Se fijaron en Esdras 1:1? ¿Quién levanta la mano? Perdón. Benjamín, otra vez. Benjamín, ¿listo? Profesor, ¿cómo me escucha ahora? Sí, ahora sí, todo bien. ¿Mejor? Sí, Gracias. Bueno, lo que pasó fue, en la doctrina nos explica que el primer año del reinado del rey Ciro de Persia, el Señor dispuso del corazón del rey. Eso es obra del Señor. Bueno, el objeto principal es el libro de la ley que el Señor le había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Para mí ese es el objeto principal. cierto, cierto. Pues igual en nuestras vidas, ¿verdad? Es el objeto principal en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios. Bien dicho, Benjamín. Ok, ellos iban a volver, pero ellos no tenían casas, ellos no tenían campos, ellos no tenían nada en Jerusalén, ¿verdad? Todo fue destruido. Entonces, por ejemplo, en Esdras 1, versículo 4. Esdras 1:4. ¿Qué es lo que vemos ahí? Como Luis Armando, perdón, Luis Armando. Ah, Yo lo que iba era reforzar un poco, pues, de que él hizo un decreto para fortalecer a los israelitas, para construir el templo, y ordenó, pues, de que a todos los que tenían oro, plata, hacienda, ganados, que ofrendaran también a todos para que pudieran para construir el templo y más después reconstruir la muralla. Sí. sí, sí, cierto. Y eso, amigos, vamos a hablar en la lección 8 de Nehemías, ¿ok? El contemporáneo de Esdras. Henry, ¿quería aportar o iba a aportar lo mismo? Eh, Perdón. sí, no lo mismo, sino y anexar que también dentro de la orden que dio el rey, aparte de los bienes, el ganado, el oro, la plata, que recogieran o se reunieran los demás judíos de otras provincias para irse para Jerusalén a reconstruirla. Era la orden del rey Ciro. Sí, o sea, dice, los que quieran ir, adelante. O sea, les dio permiso. ¿Ok? Bien, ¿dónde ocurrió esta historia? Pastor, también ocurrió en primer lugar cuando estaban cautivos en Babilonia y después al último cuando, bueno, Edras viaja a Jerusalén, Judá. Ok, muy bien, muy bien. Me permiten un segundo. Ok, amigos. Pastor. Sí, dígame, Luis. Sí, bueno, el lugar donde comienza, donde corrió la historia, pues empieza en Persia Sí, y, ¿verdad? Y sí, viajan hasta el lugar, pues, donde había que hacer hasta Jerusalén, donde tenía que llegar. sí, buena aclaración. Yo muchas veces en mi cabeza, yo junto todo de Asiria, Babilonia, Persia, ya lo tengo todo rebrujado en mi cabeza, pero sí es buena aclaración. Susa es tantito al oriente de Babilonia, porque se acuerdan que Persia ya se había tragado el imperio babilonio, ¿verdad? Entonces, bueno, sí pueden ver bien aquí en sus pantallas. Aquí hay un mapa. Esta es la ruta que tomaron desde Persia, desde Susa, tenían que viajar, más o menos si seguían el río Éufrates. Más o menos seguían el río Éufrates. A ver, lo más probable es que siguieron el río, porque pues en camino necesitas agua, ¿verdad?
Entonces es más lógico Sí, porque la ruta más segura, ¿no? Era ese. sí, sí, es más segura porque hay agua y también dicen que había más civilización, o sea, no estás en medio de la nada, ¿verdad? O sea, más te vale ir por donde hay lugares para comprar lo que se necesita en camino y para que se ponchó la llanta y quién sabe qué, pues am, bueno, ya saben cómo es de viajar, es mejor ir por caminos transitados, ¿verdad? Entonces, aproximadamente estamos hablando de 1200 kilómetros, 1200 kilómetros, o sea, varios meses, varias semanas viajando en caravana. Ellos viajaban en caravana. ¿Ok? Bien. Ok, entonces era un viaje muy largo y pesado, pero pues... ok, siguiente pregunta. O sea, vuelvan a Jerusalén. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Si se acuerdan del pastor Caleb, ¿verdad? Pastor Caleb La nos mano. explicó. Sí, de lo de la mano. ¿Alguien nos Ya. puede... Abraham fue 2000 años antes de Cristo, Moisés 1500 años antes de Cristo y David 1000 años. Y Edras 500 años antes de Cristo. Ok. Es el libro de Edras que habla de la primera ola de los judíos que volvió a Jerusalén. Ah, exactamente. De hecho, en Esdras tenemos varias olas, ¿verdad? De movimiento. Iba a decir peregrinaciones, pero no eran peregrinaciones así como usamos la palabra hoy en día, ¿verdad? Pero sí, la primera caravana, ¿verdad? Ok, entonces aproximadamente usando cifras redondas, sí, estamos unos 500 años. Ahora vamos a ver que un poco más, tal como nos explicó el amigo, nuestro amigo Zoilo, sí, Abraham 2000, Moisés 1500, David 1000, Esdras 500 y Jesús, pues Jesús. Es cuando cambiamos de antes de Cristo a después de Cristo. Aunque van a estudiar en otro curso que realmente se calcula que Cristo más bien nació ahí más bien por el año 4 antes de Cristo. ¿Cómo puede nacer Cristo antes de Cristo? Pero lo que pasa es que nuestro calendario se basó, bueno, cuando era como un monje o algo que calculó todo esto y calculó pues bien, pero no fue tal vez muy, muy preciso. Eso lo van a estudiar en otro curso. No se preocupen de eso. Ok. Esto. Tengo aquí una cronología. Ahora, tal vez se ve chiquito en sus pantallas. Yo creo que en la aplicación de Zoom ustedes pueden deslizar con sus dedos para hacerlo más grande, más chiquito. Bueno, si están en una computadora, no sé. Sí se puede. Ok, Ya lo hice grande. ok. Sobre todo la parte de... Por teléfono sí se puede, pero Creo que sí. En la computadora tal vez no. Bueno, no sé. Pero si quieren, se lo mando después de la clase por WhatsApp. Lo que tenemos aquí es, lo importante es, quiero que vean que, de hecho, el libro de Esdras está dividido. Los capítulos 1 a 6 toman lugar y luego hay como todo un espacio, o sea, se suspende la historia hasta unos años después, casi unos 50 años después, es cuando entra Esdras en la historia. O sea, en el libro de Esdras, Esdras no aparece hasta el capítulo 6. ¿Se dieron cuenta? O sea, todo lo de Ciro y la primera ola, eso no fue Esdras. ¿Ok? Ahora, déjales explico a lo que me refiero un poco y yo creo que los que han estudiado todo esto me van a poder ayudar si me equivoco en algo. Ok, bien. Aquí estamos, dice reconstrucción del templo, Esdras 1 a 6. Esto es lo que leyeron ustedes acerca de Ciro, ¿verdad? Ciro, el rey Ciro dijo, ok, ya vuelvan y eran los primeros en volver. Volvieron
empezaron a reconstruir el templo bajo un Zorobabel, el liderazgo de Zorobabel. Pero ¿saben lo que pasó? Empezaron, echaron los cimientos y ahí se quedó. Nunca terminaron de reconstruir ni el templo. Perdón, en ese momento, en esos años, no terminaron de reconstruir el templo y nunca reconstruyeron los muros de la ciudad. En eso entra un profeta que se llama Ageo. Muy interesante, es muy corto, pero él básicamente va y los regaña y dice, hey, ¿qué les pasó? Ustedes volvieron a Jerusalén y empezaron a reconstruir, pero quedó a medias porque ustedes andan bien a gustos, gordos, flojos en sus casas de lujo, en sus casas lujosas, con sus campos, pero pues, se olvidaron de la casa de Dios. ¿Qué pasó? Ese es el mensaje de Ageo. Es un llamado a preocuparse por la casa de Dios. Ok, y ahora hay como les digo, hay un tiempo en que la primera ola de judíos volvió a Babilonia, pero muchos a Jerusalén. Muchos se quedaron en Persia. Por ejemplo, algunos como Mardoqueo y Esther. Miren, aquí es donde toma lugar, después de Ciro, en los años por ahí, es cuando está lo de Jerjes. Si ven aquí vive, es la vida del rey Jerjes. ¿Ok? Ahora después, uno de los hijos de Jerjes, llamado Artajerjes, es el que conocimos hoy en el libro de Esdras, ¿correcto? Y en Nehemías también. Allí es cuando toma lugar la segunda ola de judíos que regresa a Jerusalén. En esa segunda ola, Esdras, digamos que, bueno, se termina la reconstrucción del templo y todo, y Esdras, digamos que tienen una reforma espiritual, ¿correcto? Una reforma espiritual. Esdras les ayudan a abrir las escrituras nuevamente, en empezar a adorar a Dios nuevamente en el templo y luego también en los últimos capítulos del libro de Esdras habla mucho del intercasamiento. Él les llama la atención porque ya muchos se habían intercasado con, con mujeres incrédulas. ¿Me explico? Bueno, eso lo vamos a hablar un poco al final de la clase. En la lección 8 veremos la tercera ola, que es lo de Nehemías. Bien, eso es para el miércoles. Seguimos. Gracias por su paciencia y por permitirme explicar eso. Recuérdenme, por favor, a compartir la cronología en el grupo, porque sí ayuda en organizar de Esdras, Esther, Nehemías, porque todo va junto. ¿Cuál es el problema en esta historia? En breve. La falta de fe del pueblo de Israel. Por eso Dios obró en el corazón de Ciro para que Esdras leyera el libro de la ley. En este momento solamente estamos hablando del libro de la ley, ¿no, profesor? Sí, sobre todo la Torá, ¿verdad? La Torá, los primeros 5 libros de Moisés, sobre todo, sí. Uno de los problemas es que los babilonios habían destruido la ciudad de Jerusalén, incluido el templo, pastor. Sí. Sí. Bien, o sea, todo eso va juntos, ¿verdad? No está, la gente desconoce la palabra de Dios y el templo no está. Bueno, durante este libro de Esdras se reconstruye el templo, pero
más importante, se tiene que reconstruir su vida espiritual. Rodrigo Durango quiere aportar. Buenas noches. Buenas noches, Acá, Rodrigo. acá tenemos un asunto muy importante y es que el pueblo había perdido las esperanzas. Imagínense que a muchos historiadores dicen que casi que no lo creían cuando el rey les dijo les dio esa noticia, que Dios le había iluminado el cerebro, les había dicho que los iba a mandar a reconstruir, porque tenían una ciudad en ruinas y un templo en ruinas. Entonces, mire que el pueblo había perdido las esperanzas. Entonces, esto es una nueva, como qué, una nueva voz de aliento para volver a los suyos, a su Dios, ¿cierto? Pues sí, exactamente, Rodrigo. La fe viene por el oír. Pues ellos tenían años sin oír la palabra de Dios. Entonces ya no tenían, No había esperanza. Sí, cierto, cierto. Pues Ese es no, el problema que yo veo como grave ajá, en no ese habían momento. escuchado el evangelio, ¿correcto? Mm. No tenían poner su fe en qué, ya ni se acordaban. Bueno, muy buen aporte, Rodrigo. Necesitaban, así igual que nosotros, necesitaban escuchar las promesas de Dios. Amigos, voy a comentar algo y no se vayan a ofender, pero se puede decir que en muchas épocas aquí en las Américas, yo soy del norte, algunos del sur, Centroamérica, todo, pero hablando de Norteamérica, Suramérica, todo, en muchas épocas ha sucedido lo mismo. Mucha gente ni conoce la palabra de Dios y con una enseñanza clara y simple de la palabra de Dios, el pueblo de Dios se goza y dice, alabado sea Dios, ya ni nos acordábamos de lo que la Biblia decía. Es lo que hace falta hoy en día, amigos. Que se resuelve el problema. Sí. ¿Ok? Benjamín, ¿en qué sentido? ¿De qué manera se resuelve? Eh, el amor de Dios se reflejó, profesor, porque obró en el corazón de Ciro, pero quiero resaltar un evento importante que resuelve el problema, y es que Dios usó a Esdras para que el pueblo de Israel recibiera consuelo por intermedio de él. Y hay que tener claro que Dios siempre obra para nuestro bien y el de su pueblo. Gloria a Dios. Es su voluntad. Sí, dos cosas mencionó Benjamín. Primero, Dios intervino, ¿verdad? Y dispuso los corazones de dos reyes. Primero de Ciro y después de Artajerjes, ¿correcto? Y ellos, los reyes, les dieron permiso y les dieron los recursos necesarios para la obra. Y dos, Benjamín mencionó, pues Dios proveyó a Esdras y a otros líderes, no solamente Esdras, ¿verdad? También se fijaron que junto con Esdras fueron muchos levitas de la tribu de Leví, eran los que son los que eran dedicados a la obra de Dios, a cuidar el templo, a todos los asuntos de Dios. Hoy en día, pues eso ya no pertenece a una sola tribu, el ministerio de Dios pertenece a todo el pueblo de Dios. Pero bien, entonces sí se resuelve. ¿Cómo reacciona la gente cuando Esdras simplemente los junta y se pone a leer la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona la gente? Lloraban, dicen. Se reúnen como un solo hombre. Sí, ahora estamos, yo creo que sobre todo en Nehemías, ¿verdad? Esta es la parte que viene en Nehemías capítulo 8. Como dice Henry, se reúnen como un solo pueblo y lloran, ¿verdad? Hasta lloran. ¿Por qué lloran?
en gratitud a Dios. Sí, tal vez es una mezcla, ¿verdad? Llorando de alegría, llorando de tristeza también, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Es como nos parte el corazón como un filo de doble espada, ¿verdad? Habían dos emociones encontradas. Amén. El haber saber que habían faltado mucho a Dios, y al ver el amor de Dios para ellos, que cómo los recoge de nuevamente y les muestra su amor apoyándolos de alguna manera y bendiciéndolos, porque también Esdras pidió bendición para ellos y ellos dijeron amén. Entonces también eran dos emociones encontradas ahí. Amigos, la palabra de Dios sí nos parte de, pues sí, de dos maneras. Eso lo que se le llama es el efecto de la ley y el evangelio. Esa es una frase que van a escuchar en otros cursos con Academia de Cristo, ¿verdad? Amén, amén. No lo quería decir, amén. No, perdón, Benjamín, lo hubiera dicho. Pero sí, nos muestra nuestro pecado y nos consuela, o sea, nos parte y luego nos consuela con el amor de Jesucristo y con el perdón. Y los líderes dicen, no, amigos, no hay razón para que lloren y se pongan tristes. O sea, este día es consagrado a nuestro Dios, al Señor nuestro Dios. Y dicen, hasta vayan, coman bien, tomen un buen vino, pero compartan todo con los que Claro. nada tienen, porque este día es el gozo del Exacto. Señor es nuestra fuerza. Leonel, ¿quiere aportar? Sí, pastor. Lo que usted ha hablado es todo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Los levitas le dicen, no estén tristes, sino vayan alegres, comen grosura, tomen su vino dulce y compartan con lo que no tienen, ¿no? Es como en estos tiempos también podemos estar pasando momentos difíciles, pero el Señor quiere que por esta pandemia que hay en todo el mundo, no quiere que estemos contentos. Si hay alguien que viene y vemos que no tiene, darle también, si es que tenemos, ¿no? Compartir con nuestro prójimo, ¿no? Y eso es lo que nos enseña, ¿no? La palabra es tan hermosa que es un gozo escuchar, porque el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro, y la palabra está ahí para que nosotros no nos desanimemos, siempre estemos con gozo, con alegría, a pesar de la adversidad. Disculpe, pastor. No se disculpe, no hay por qué disculparse. Sí, muchas Totalmente la gracias, Leonel. razón. Profesor, qué pena interrumpir y por última vez en esta clase, pero no puedo resistir decirlo. No, adelante, Benjamín. Gracias. Recordemos que el objeto principal que resaltamos en esta clase es el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Y el mismo pueblo de Israel le pidió a Esdras que leyera. Y recordemos que es la ley de Dios. Por eso dije en gratitud. Amén. Sí, gracias, Benjamín. Sí, o sea, esto no es algo que fue forzado, que Esdras los obligó, ¿no? De buena voluntad se juntaron, querían, deseaban, anhelaban la palabra de Dios. Y amigos, yo veo eso en todos los países donde viven ustedes, yo veo eso, hay un gran hambre por la palabra de Dios. La gente quiere escuchar un mensaje sencillo quieren escuchar de sus pecados, necesitan escucharlo, pero después necesitan escuchar que Dios les perdone. ¿Okay? Señor Eduardo. Sí, pastor, si me permite, y justo lo que estamos viviendo actualmente con este problema del coronavirus. Estamos en cautiverio, solo Dios y su palabra nos puede libertar. No hay una vacuna, yo digo eso como médico. Hay desesperación, hay limitaciones totales, el espíritu está agobiado, pero tenemos una esperanza en la roca firme de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De acuerdo. De acuerdo, Eduardo.
Ok, amigos, pasemos al último paso de consolidar. Una frase, un título, lo pueden poner en el chat o pueden levantar la mano para aportar. ¿De qué trata la historia? Si se hace una película de Esdras, ¿cómo le van a llamar? ¿Qué título? ¿Qué frase capta la esencia de lo que estudiamos hoy? La palabra de Dios surge con fortaleza. ¿Ok? La palabra de Dios surge con fortaleza. Muy bien. ¿Alguien más? Federico, José. También en el chat pueden poner los amigos. Federico, José. Sí, yo diría que las vicisitudes para volver a surgir, ¿no? Para, como el ave fénix, ¿no? Sí. De la nada, volver a hacer todo. Sí, sí, sale de las cenizas, ¿verdad? Sí. Muy bien, surge de las cenizas. Excelente, Federico José. Luz María pone... Yo le pondría Jerusalén, el regreso del exilio en Babilonia y Persia. Ok, excelente. Sí, está bien. Excelente. Luz María pone volviendo a la palabra de Dios. Mario en el chat pone el regreso a casa. Eso fue una película del Hombre Araña, Mario. Regreso a casa. Bueno, no me acuerdo. Es que mis hijos están en etapa de ver películas de superhéroes. Artemio pone, yo le pondría Los Pioneros. Ah, muy bien, Artemio. Sobre todo, amigos, yo sugiero enfocarse en lo espiritual, ¿verdad? Una reedificación espiritual, una reconstrucción espiritual, algo así. Eduardo pone, el propósito de Dios se cumple en el líder Esdras. Ok, amigos, excelentes aportes. ¿Qué pecado nos enseña Dios a confesar en esta historia? ¿Qué pecados podemos identificar aquí? Y acuérdense, es para decir, Dios, yo también. Dios, perdóname a mí. A mí. ¿Qué pecados se podrían identificar? El Federico José. olvido de la palabra. El olvido de la palabra, ¿verdad? El olvido de la palabra. Y amigos, acuérdense que también podemos identificar pecados, ¿cómo se le dice? En una sociedad, en una cultura, ¿me explico? O sea, de un pecado general de todo nuestro pueblo, un pecado general de todo nuestro... Porque Esdras mismo hace eso. En el libro de Esdras, Esdras dice, mi pueblo ha pecado, mi pueblo se ha casado con mujeres idólatras, mi pueblo, ¿no? O sea, así habla Esdras con Dios, o sea, hablando por lo general. O sea, pero también puede ser algo personal. ¿Okay? El estar alejado de la palabra de Dios, menciona Federico José. Negligencia espiritual, dice Luis en el chat. El no leer la palabra de Dios. Excelente, gracias. Tal vez yo, bueno, como tengo el privilegio de dedicarme a la palabra de Dios, o sea, a eso me dedico, es mi trabajo. También Esdras y los levitas, los escribas, a eso se dedicaban. Pero dice que Esdras era muy versado, ¿verdad? Eran personas versadas, o sea, te da de entender que eran expertos, ¿verdad? Expertos. Y siento que a veces estoy cómodo con lo que ya sé, es de, no, ya me lo sé, o sea, quiero tener ese hambre de siempre conocer y aprender más y más y más. Y a veces la carne pecaminosa dentro de mí dice, no, ya me lo sé.
ya lo leí, ya le entiendo. O sea, esa es la flojera dentro de mí, la comodidad. Pero no veo eso en Esdras. Ok, a ver si hay algo más en el chat. Sí, Artemio pone olvidarse de la casa de Dios. Ese sí es un pecado que se menciona de toda esta época, ¿verdad? De la primera ola que vuelve y empieza a reconstruir el templo hasta, o sea, sobre todo el profeta Ageo. Ageo, creo que sí lo estoy diciendo bien, pero Ageo con H, ¿verdad? Es el que los regaña por eso. La pregunta 3, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia, amigos? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y esto es algo que ya mencionamos, ¿verdad? En la solución al problema, ¿verdad? Bueno, lo voy a decir, Dios dispuso los corazones de los reyes y Dios proveyó lo necesario para la reconstrucción del templo y Dios también proveyó lo necesario para una reconstrucción espiritual, ¿verdad? Dios proveyó a Esdras, Dios proveyó a los levitas, Dios proveyó su palabra, ¿verdad? Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿a nosotros qué? Hace 2500 años, eso, ¿a nosotros qué? ¿En qué vemos el amor de Dios por medio de esta historia en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros que se parece a esta historia? Por medio de Jesucristo nos trajo las buenas nuevas, y nos trajo el Evangelio y que gracias a eso conocemos a Jesús. Henry, ¿Sí? pastor. Sí, buen aporte, Luis. Henry y después, creo que es, me permiten, Henry, después Benjamín, después Rodrigo. Ok, Henry primero. Pastor, que el Señor utiliza a las personas más sencillas del mundo, cualquier persona, con el libro, con el sagrado libro de la Biblia, aprender y transmitir de forma sencilla, con nuestras palabras, cada historia, cada pasaje de la Biblia. Utiliza las personas más sencillas, que uno aquí va adquiriendo, gloria a Dios y la gloria es para Dios, va adquiriendo ciertos pasos aquí en la academia para uno más perder el temor y dirigirse más con ellos y que esas personas necesitan más. Pues uno ya recibe por gracia de Dios ese entrenamiento y esa pasión, porque como le pasa a mi hermano Benjamín, nos apasionamos con la palabra, entonces nos da esa facilidad para transmitir la palabra. ¿Ok? Amén, amén. No se escucha, profesor. Ay, perdón. Y ese sí, correctamente, Henry identifica que eso es, no es algo que nace de nosotros, es algo que viene de Dios. Esa pasión, ese deseo, ese fuego, ¿verdad? Benjamín, adelante. Había dicho que no quería volver a interrumpir, pero es No, no es inevitable. interrumpir. Pidió la palabra, bien. Gracias. Benjamín, perdón. El amor de Dios nos da una enseñanza tan poderosa, tan palpable que se puede sentir, pero es tan difícil porque estamos hablando de la ley de Dios, y esa no perder la fe. El pueblo de Israel es más que una prueba viviente, lo que sucedió lo que nos explica en la doctrina, y tomándolo a nuestro presente es muy evidente. Nosotros somos muy frágiles, pero bueno, ahí ya tenemos la fortuna que como estamos hablando del Antiguo Testamento, tenemos la gran fortuna de tener los 4 evangelios en nuestro poder para fortalecer, para alimentar nuestro espíritu, calmar nuestra sed de agua viva. Amén. Sí, gracias, Benjamín. Y no pasemos por alto, ustedes correctamente mencionan a Cristo. Siempre en cada historia del Antiguo Testamento es bueno preguntar, ¿qué tiene que ver esto con mi salvación? Acuérdense de que tenían que volver a Judá,
porque ahí es donde Dios prometió que, ahí van a ser el Salvador, ahí en Belén, ¿verdad? Y ahí va a vivir en Galilea, Nazaret. O sea, las profecías decían que el Salvador tenía que vivir en esa región. Entonces, sí era necesario que los ancestros de Jesucristo regresaran, volvieran a Jerusalén. Y también, bueno, adelante, Rodrigo, perdón. Gracias por su paciencia. Vea, lo que yo veo acá, que la palabra me enseña, es que, como dice la misma palabra, que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Se vio allá desde Abraham, allá, después con Moisés, después en esta historia, y hoy lo vemos, que así nosotros abandonemos a Dios, Él no nos abandona a nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos siempre, que Él siempre está allí. Mire que el pueblo había perdido la esperanza y Él les dio, le dio la palabra y les dio la autorización, le dio la orden, movió el corazón del rey y luego utilizó a Esdras y a y a Nehemías y a otro que mencionan ahí también que tiene un nombre lo más de charro, pero no recuerdo en el momento, para reedificar el templo. Pues, entonces mire que esa es la esperanza que tenemos hoy nosotros, que así nosotros nos olvidemos, Él no nos olvida de nosotros. Esa es nuestra fortaleza. Sí, Amén. ese sí es un buen punto, que nosotros, aun cuando nos hemos olvidado de Él, Él nunca se olvida de nosotros. Dios de pactos. Sí, así Pastor, es. Dios de amor pastor, fiel. sí, regresamos siempre a la cruz cuando tenemos que arrepentirnos y, y siempre allí, pues, a los pies de Cristo, dejar, pues, y permitir para que Él nos siga guiando. Y por eso que todos los días tenemos que regresar. Ese regreso que estamos hablando lo llevamos a nuestros días, que es el regreso siempre a la cruz. Es la cruz que llevamos siempre como sacrificio por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias, Luis. Federico José. Bueno, la pregunta que usted había, o el comentario había dicho con respecto a qué nosotros vemos ahora en nosotros. Lo que yo veo es que el amor de Dios nos ha dado congregaciones y templos, toda esta libertad para poder escuchar su palabra, hacer escuelitas bíblicas, sostener esos templos, esas casas de Dios que ellos tuvieron que reconstruir, ¿no? Y nosotros las tenemos a mano, ¿no? Para que también nos volquemos y de esa forma en esos lugares no olvidemos ni dejemos pasar sus palabras. Sí, es una gran bendición, Federico José, lo que tenemos. Ok, le damos la palabra a Eduardo Milanesi. Sí, pastor, yo creo que el amor que vemos en la historia es el compromiso. Quien ama tiene compromiso. Dios tiene un compromiso con nosotros. Y si vemos el Viejo Testamento, las 300 promesas del Viejo Testamento, aproximadamente, si no me equivoco, han sido cumplidas a la cabalidad en el Nuevo Testamento y con la venida del Señor Jesucristo. Ese amor es lo que realmente nos estimula, nos da esa alegría, y como muchos de los hermanos han colocado también sus opiniones, Dios no falla. Entonces, la Biblia realmente es el reflejo del amor de Dios, donde absolutamente todas las promesas al pie de la letra son cumplidas. Es un referente para nosotros. Gloria a Dios. Sí, digo, 70 años y ya van a empezar a volver. Así se lo había dicho por medio del profeta Jeremías. Y luego había hablado de la reconstrucción del templo de Jerusalén. En el profeta Isaías hasta habló de Ciro y ya, todo esto se ha cumplido. Hasta la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, se ha cumplido, ¿verdad? Cumplido es. Ok, amigos, consumado es, ¿verdad? Sí, dependiendo de la traducción. Ok, amigos, Dios no rechazó a su pueblo. Esas son las buenas noticias. Y Dios tampoco no nos
rechaza a nosotros, ¿verdad? Dios los consoló, Dios los consagró y también Dios nos consuela a nosotros. Dios nos consagra para servirle y el pueblo se fue a comer felices de haber comprendido lo que lo he enseñado, ¿verdad? Ustedes señor. también, que Sí, señor. Dios les bendiga mucho pues que vayan a cenar felices de haber comprendido lo que, pues lo que se les ha enseñado. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar para hoy. Vamos a abreviarlo un poco. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pues yo creo que nos motiva esta historia a estar bien preparados con la palabra de Dios para poder guiar a otros, así como Esdras. Y esta palabra también nos anima, esta palabra de Dios nos anima a juntarnos regularmente con otros creyentes y también simplemente para leer la palabra de Dios en voz alta. ¿Se dieron cuenta? Eso fue todo lo que hizo Esdras. Bueno, sí, con otras palabras, pero leyó la Biblia en voz alta. Es súper importante, amigos. La lectura de la palabra es el centro de la adoración. Muy bien. Buena situación para compartir este mensaje tal vez sería cuando la gente se ha olvidado, se aleja de la palabra, sería una buena historia. Ok, amigos, tengo un poco más de material acerca del intercasamiento, solo porque es un tema muy interesante. Si ustedes en su tiempo extra quieren leer Esdras capítulos 9 y 10, pronto se darán cuenta de que los líderes del pueblo se le acercan a Esdras y dicen, Esdras, leíste la Biblia y nos estamos dando cuenta que andamos mal. Nos hemos intercasado con mujeres de los pueblos vecinos, hemos adoptado sus prácticas abominables e idólatras. Y Esdras dice, bueno, voy a orar por ustedes, vamos a pedirle perdón a Dios. Y muchos de ellos hasta despiden a sus mujeres idólatras, o sea, sus mujeres paganas. Es algo muy radical lo que sucede. Ahora, ¿por qué tan drástico? Porque la verdad en Deuteronomio capítulo 7, no lo voy a leer aquí, pero Dios les había prohibido casarse con mujeres que no creían en el Dios verdadero. O sea, dejo en claro, amigos, no se trata tanto de raza, se trata de la fe, de la religión, digamos. Entonces, por ejemplo, yo les doy 3 ejemplos. Uno es, miren lo que le sucedió al rey Salomón, ¿se acuerdan? Bueno, él anduvo mal porque se casó con muchas mujeres, eso está mal. Pero aparte, se casó con muchas mujeres extranjeras que no conocían al Dios verdadero y él se dejó llevar por ellas, ¿se acuerdan? Pero les doy otros ejemplos. 2 mujeres extranjeras que venían de otras tribus, otros países y llegaron a casarse con hombres israelitas, judíos, y hasta ellas llegan a aparecer en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien sabe de las 2 mujeres que estoy hablando? Esa es mi pregunta. Ruth, ¿de qué país es Ruth? ¿De qué nacionalidad? Moabita. Ok, los moabitas eran paganos, hasta adoraban a Molech y sacrificaban a sus hijos y muy feo. ¿Y la otra? ¿Quién era? Rahab, la prostituta de Jericó. Se casó Sí. con Salmón. Ellas hasta aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo.
O sea, no tiene nada de mal eso. ¿Por qué? Porque ellas eran creyentes. O sea, no se trata de raza, se trata de la fe en el Dios verdadero. ¿Ok? Ahora, yo digo que esa es la lección para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Casi todos los protagonistas de la Biblia eran personas que estaban enfermas. O sea, que no eran sanos, o sea, que Sí, en verdad eran pecaminosos. Los sí, verdaderos, los verdaderos protagonistas de la iglesia. sí, porque al fin y al cabo, pues Dios es el protagonista, ¿verdad? Eso es lo que me encanta de la Biblia, que hasta muestra las imperfecciones, los defectos pues, de los héroes de la fe, ¿verdad? Ok, amigos, en pocas palabras, ¿qué dice el Nuevo Testamento a los que aún no se casan? Por ejemplo, acerca de casarse con una, ok, hablando de hombres, pues a casarse con una mujer que no es cristiana. No hay ninguna prohibición clara, ¿ok? Porque hay algunos que hablan de, no, pero dice que no, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, ¿verdad? En 2 de Corintios 6. Pero bueno, eso es tomar ese versículo un poco fuera de contexto. La idea ahí no es tanto el matrimonio, si no me equivoco. Sí, profesor, disculpe que le interrumpa, no está equivocado porque tengo la fortuna de haberlo leído y por lo que entendí es no entrar en controversia, ¿sí? Sí, Con los incrédulos, o sea, que si no están de acuerdo, simplemente callar y no es necesario entrar en un, digámoslo, siendo extremistas en un pleito, pero no especifica el matrimonio por ningún lado. sí, o sea, no estamos hablando específicamente de matrimonio. Ahora bien, hablando de matrimonio, ok, imagínense que ustedes están dando consejos a un joven que está interesado en una señorita, pero que ella no es cristiana. Pues miren, primero, pues hay que darle la oportunidad, hay que invitarle, o sea, orar por ella, hay que compartir la palabra con ella para ver si se llega a interesar por la palabra. Pero a fin y al cabo, si llegan al momento de, creo que eh, estoy pensando en casarme con ella, el joven dice, es simplemente pues ayudarle a pensarlo bien, ¿verdad? Es buena idea. No solamente se trata de se puede, no se puede, en la Biblia también es buena idea, conviene. Voy a ser influenciado por ella y por sus creencias, si ella es católica o si ella es ateo o si ella es budista o algo. ¿De qué manera me va a afectar a mí y a mi fe y a mis Que creencias? respeten nuestra creencia, ¿no? Ujú. Sí, sí, hay que pensar en todo eso. ¿Y los niños qué? ¿Qué se les va a enseñar a ellos? Disculpe, profesor, yo estoy como metido. Qué pena, hermanos. Tengo la fortuna de tener en un grupo de amigos, de ver en vivo lo que está sucediendo. Es ella la creyente y él es él el incrédulo. Ujú. Y llevaron de noviazgo desde jóvenes, es algo increíble, es algo hermoso. Hicieron vida, se juntaron, digámoslo así. Creo que no estoy seguro si están casados, no, eso no lo tengo claro. Pero, y siempre asistía en las reuniones sociales de la familia, de amigos, que ella se sentaba y no tomaba, y él se metía, discúlpeme la expresión, como decimos aquí en Colombia, unas perras, como terribles, pues. Y ella callada, callada, lo amaba. Él también lo amaba, tenía sus disgustos de noviazgo, etcétera. Y a la fecha de hoy, él tiene que tener por ahí ya es una generación menos a mí, digamos media generación, unos 40. Y no tenían hijos.
y no tenían hijos. Inclusive en las conversaciones me decían que si era niño, ya hablaban de hijos, te van a poner mi nombre, y yo no lo creía. Y resulta que ya tienen una hermosa bebé que tiene 6 meses y los unió, la bebé los unió porque ellos ya tenían tantos años. Y ella se mantiene en su fe y no he tenido la fortuna ya de compartirle que estoy en la fe y él se mantiene en su estilo de vida, pero es algo increíble y se puede, es posible, eso es lo que quiero decir, es posible y el ejemplo está a la vista. Amén. Sí, pero sí es difícil, ¿verdad? Porque él no sabe perdonar con el amor de Cristo, ¿verdad? Él no sabe amar. Su amor es otro amor, ¿verdad? No es el amor de Cristo. Ahora bien, a la situación que dice Benjamín, bueno, o por ejemplo, si uno de ustedes, tal vez aquí en el grupo, se encuentra en una, digamos, un matrimonio mezclado, ¿verdad? De un creyente con un incrédulo. ¿Qué dice 1 Corintios 7? Creo que como en 12 días va a haber una plática de las pláticas que damos de vez en cuando los viernes acerca de este tema de 1 Corintios 7. Dice, a los demás les digo yo, y yo hablando siendo Pablo, ¿verdad? Y no el Señor, o sea, él está dando un consejo. Dice, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, no debe abandonarla. O sea, si uno está en un matrimonio mezclado, pues no es de que, no, pues entonces mejor nos separamos simplemente por la religión. Él dice, no, igual en el 13 dice, si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. O sea, si tú estás en un matrimonio mezclado, pues que Dios les bendiga y pues que la fe de usted sea un testimonio. Porque miren aquí el versículo 16. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? O sea, es de, ¿quién sabe? ¿Quién sabe del caso que nos platica Benjamín? A lo mejor en unos años, a lo mejor el muchacho, el hombre va a terminar yendo a la iglesia y creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Y uno nunca sabe, es el punto de Pablo. Entonces, no hay que separarse por el simple hecho de que uno cree y el otro no. Pero sí dice que si el incrédulo de la pareja que no cree en Dios, si se va, se separa, se abandona el matrimonio, pues ni modo. Entonces sí, hay que dejarlo. Eso ya, pues, en tal caso, pues. Pero si el otro, aunque no sea creyente, está dispuesto a seguir en el matrimonio, pues qué bueno. Va a ser una bendición para el que no cree. El vivir con alguien que conoce el amor de Jesucristo. Ok, Y amigos, en el eso. caso de la novia, y en el caso de la novia, o sea, hay el soltero que se va a casar, Ajá. y la muchacha pues no es creyente. Mm. ¿Qué consejo nos daría usted? Tengan, O sea, tengan mucho cuidado. Yo les platico, tengo un hermano que sigue soltero, si ustedes conocen a sigue soltero, pero él iba varios años con una señorita y al fin y al cabo él la llevaba a la iglesia a veces y al fin y al cabo ella dijo, no, yo no creo en esto. Y entonces, pero él con mucha paciencia esperó, oró por ella, pero después de 2, 3 años dijo, lo siento, pero
para mí lo más importante es Jesucristo. Y si tú no te quieres subir a este barco, pues lo lamento. Pero eso fue su propia decisión. Nadie le prohibió de, tú no te puedes casar con ella. O sea, no está prohibido explícitamente en la palabra de Dios, pero hay que tener mucho cuidado. O sea, ya es un asunto pastoral y hay que tomar en cuenta muchos factores. También hay que ver a qué altura ya están. Ya tienen hijos, ya están casados, o sea, ya están comprometidos. Hay que tomar en cuenta todo eso. Artemio va a concluir nuestro curso con algo muy sabio, muy profundo, Artemio. Lo siento, siento que viene algo muy No, profundo. más bien es una pregunta, ¿Sí? hermano. Ok. La pregunta es, ¿qué se recomienda cuando los dos son de iglesias evangélicas, pero ella es pentecostal y él es reformado o luterano, pero ella quiere que él a fuerza hable en lenguas, a fuerza salte en la iglesia y eso les ocasiona ya problemas muy fuertes? Creo que usted lo acaba de decir. Esto les ocasiona problemas muy fuertes. Así lo dejo. Esa es la advertencia. Si ellos tienen problemas muy fuertes ahora, pues, lo que yo recomiendo sería resolver este asunto antes de casarse, porque si no va a ser causa de muchos problemas. Esas son iglesias legalistas, pastor. Ahí más nada, ahí no hay problema. Sí, a veces eso es peor que cuando uno no va a ninguna iglesia, pues por lo menos, pero ya cuando uno de ellos va a una iglesia muy fea, eso es muy complicado, Artemio, es el caso que describe usted. Sí, yo sugiero resolverlo antes de casarse si es posible. Y si no se puede resolver, tal vez es un no, la verdad. Pero eso, como dice Pablo, ya estamos hablando como de consejos. No estamos hablando tanto de reglas, ¿me explico? Estamos hablando de lo que conviene, de lo que es sabio, de lo que no es tan sabio, pero tampoco no hay que establecer leyes donde Dios no ha establecido leyes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y también igual, vuelvo a mencionar, depende mucho de la situación. Ya tienen hijos juntos, ya tienen, o sea, porque todo eso afecta, ¿verdad? Todos esos factores se tienen que considerar. A veces no es tan blanco y negro como quisiéramos, ¿verdad? Bueno. Disculpe, profesor, ¿puedo opinar? Sí, díganos. Gracias, soy atrevido, pero bueno, de eso se trata por lo poco que el conocimiento que tengo de la Biblia. Yo veo ahí es una lucha de poder. Y eso es obras. Eso sí, no hay discusión, eso es por obras. Pienso que si ellos tienen un sentimiento, deben acercarse mucho a la palabra de Dios y que Dios obre en ellos, sería un consejo de mi parte. Porque si realmente hay un afecto de amor, porque recordemos lo que Dios nos dice, amaos unos a los otros como yo os he amado como a ti mismo. Entonces, el corazón de ellos hay que ver más bien qué es lo que quieren entre ellos y pues desafortunadamente para nosotros los seres humanos no es cuando nosotros queramos, ¿no? A ver si de pronto Dios nos da la oportunidad y mirar a ver si es que el uno quiere mandar al otro o viceversa, ¿no? Es como una lucha de poder. La voluntad de Dios, lo que dije, gloria a Dios, amén. Sí. Bueno, Okay. Listo, pastor, ahí tienes un asistente. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Para mí fue muy edificante la clase. Si algo quedó todavía no resuelto, pendiente, me avisan o en el grupo por interno o en el grupo de WhatsApp.
Muy bien. Ok, pero Muchas por ahora gracias, los pastor. dejo para que descansen, para que hagan lo que dijo Esdras, para que vayan a comer y para que se vayan felices a descansar. Vamos Bendiciones. vamos a orar. Padre Santo, damos Amén. gracias por los que nos abren la Biblia, por los que nos explican la Biblia, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que habla por medio de ellos. No es su interpretación ni su palabra, es tu palabra, Dios. Y Señor, damos gracias hoy porque, bueno, cada quien aquí en el grupo tiene su situación, algunos solteros, tal vez, algunos otros, no sé, tal vez algunos divorciados o separados, o algunos en matrimonios mezclados con un creyente y el otro no. Pues no sé, pero tú conoces, Señor, la situación de cada uno. Solo te pido esto, que nos ayudes a glorificarte en cualquier circunstancia, en cualquier situación, que nuestra actitud y nuestra conducta sea una luz para nuestra familia y para nuestros prójimos, para que ellos vean en nosotros tu amor. Y para los que sí tienen la gran bendición de estar casado con una pareja creyente, pues Señor, que los llenes de gozo y de agradecimiento, porque eso sí es una gran bendición, poder caminar juntos en la fe. Señor, damos gracias por este grupo. Yo aprendo mucho de ellos y todos aprendemos de tu palabra. Que el espíritu de Esdras y del espíritu de estar versados, bien preparados y capacitados en la palabra, que la actitud de Esdras también se derrame sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, amigos, pues Bendiciones. un saludo Gracias, bendiciones a todos. igualmente a todas sus familias y para el miércoles les voy a encargar unos 4 capítulos del libro de Nehemías, junto con el video. Y ya vayan avanzando con sus proyectos finales, por favor. Pueden mandarme el plan por escrito y si ya han hecho eso, al presentar su proyecto, no olviden de grabar un pequeñito video, sacar foto y me lo mandan, ¿ok? Dale. Pues que descansen, amigos. Dios les bendiga. Está grabando. Profesor Dios lo Joel, bendiga. muchas Luis, gracias. Chao. hermanos, Chao, Clase de chao. hoy. Bendiciones. Si de pronto me quiere arrepender por alguna intervención equivocada, estoy dispuesto a aceptar mi castigo. No, tranquilo. Bendiciones para todos, Tranquilo. hermano. Que descansen.